Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, doctores. Esperemos un minuto. Si de pronto se conecta Álvaro o no lo veo conectado. Bueno, Felipe, buen día de nuevo. Damos inicio, por favor, a la presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es David Felipe Bracho Navarro, residente de segundo año de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Industrial de Santander. El tema que nos corresponde el día de hoy son las fracturas de húmero proximal, para lo cual tenemos los siguientes objetivos, que es recordar la anatomía del húmero proximal, repasar los métodos diagnósticos que tenemos disponibles para llegar al adecuado diagnóstico de una fractura de este segmento corporal, revisar las clasificaciones de la fractura de húmero proximal y pues, mencionar las opciones de manejo que tenemos disponibles hoy en día. Entonces, iniciando con la parte anatómica, recordamos que el húmero es el hueso único del brazo que se articula principalmente con la cavidad glenoidea de la escápula, que este dispone de una orientación de su cabeza humeral, que generalmente es retroversa, con un ángulo promedio entre 18 y 22 grados de retroversión, y que forma a su vez con la diáfisis en un ángulo entre 130 y 135 grados de un ángulo cervicodiafisiario. Adicionalmente, la connotación de húmero proximal compone cuatro grandes segmentos o fragmentos de esta porción del hueso que está compuesta por la cabeza humeral, las tuberosidades mayor y menor y el cuello quirúrgico, además del cuello anatómico, que el cual es la zona de división que se considera como húmero proximal. Todo lo que esté incluido el cuello quirúrgico hacia proximal es lo que corresponde a la connotación de húmero proximal. Adicionalmente, esta estructura o esta parte del hueso, además del componente óseo, tiene un importante componente muscular porque en ambas tuberosidades se insertan los músculos del manguito rotador. En la tuberosidad mayor, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, y el subescapular en la tuberosidad menor, que adicionalmente de permitir gran parte del componente móvil del brazo, también van a actuar como fuerzas deformantes. Y otro músculo que también participa en los movimientos rotacionales del brazo, que no está insertado directamente en el componente del húmero proximal, pero que también se ve implicado como fuerza deformante en la fractura del húmero proximal, es la inserción del pectoral mayor en el labio medial del borde medial del surco bicipital o el surco intertuberositario. Adicionalmente al componente osteomuscular, tenemos que recordar que el húmero está en estrecha relación con estructuras neurovasculares en su porción proximal. Medialmente está en estrecha relación
con la arteria axilar y con el plejo braquial. Es importante recordar que el nervio axilar, que es el que está en más estrecha relación, recurre posteriormente de forma circunferencial el tercio proximal del húmero a nivel del cuello quirúrgico y que la vasculatura de este tercio proximal o de la cabeza humeral está principalmente dada por dos ramas de la arteria axilar, que son las ramas circunflejas humerales anterior y posterior. Esto empieza a tomar una connotación importante porque con el paso del tiempo se ha venido analizando cómo afectan las fracturas del húmero proximal, la vasculatura del mismo, dado el hallazgo de necrosis vascular postraumática desde 1990 se consideraba dada la rama de la arteria arcuata, la famosa arteria arcuata, que es una rama de la Estuviera atrás. arteria circunfleja anterior, se considera desde 1990 que era la principal fuente de irrigación de la cabeza húmera. Posteriormente, con el paso del tiempo, hay series de casos que describen que la arteria eh, humeral anterior hasta en el 80% de las fracturas, pero que el resultado de necrosis vascular es significativamente más bajo, presentándose en algunas series de casos hasta en el 34% solamente, lo que conllevó posteriormente en el 2010 a hacer un nuevo estudio en específicos cadavéricos en el que demostraron que el 64% de la cabeza humeral estaba irrigada por la arteria humeral circunfleja posterior, lo que ya empieza a cambiar un poquito el paradigma, la forma de afrontar este tipo de fracturas en las que se tiene o se hace énfasis énfasis en especial cuidado de lo que es el aspecto posteromedial del húmero proximal. En cuanto a la epidemiología, estas fracturas tienen una distribución de tipo bimodal, en las que se presentan principalmente, la gran mayoría de casos se presentan en pacientes ancianos por trauma de baja energía y el otro pico es en pacientes jóvenes, aproximadamente entre los 18 y los 29 años, con traumas de alta energía, generalmente asociados a accidentes de tránsito. Es mucho más frecuente en las mujeres con una relación 2 a 1 en estudios que le hacen una descripción porcentual la describen como una relación 70-30, siendo más frecuentes las mujeres. Estas fracturas del tercio proximal del húmero representan aproximadamente el 7% de todas las fracturas, en algunas series hasta el 10%, y representan entre el 70 y el 80% de todas las fracturas del húmero, con una incidencia anual de 31 a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces vemos Historia, mucho lingua, mucha tradición del partido. Pero Robert Kennedy, una fractura presentación bastante frecuente, por lo cual es importante tenerlas claras, tenerlas presentes y hacer un buen énfasis diagnóstico, en el cual se va a basar en la anamnesis, que pues van a ser pacientes que van a llegar con dolor y limitación funcional, algunas veces con deformidades evidentes o con heridas, aunque la presentación como fractura expuesta es muy poco frecuente. Hay que también evaluar e investigar el mecanismo del trauma, porque acá tiene presentación de pico bimodal y generalmente se asocian el tipo de trauma con las fracturas según el rango etario, no están exentos un grupo etario de presentar un mecanismo de trauma diferente, o que se presente una fractura de alta energía en un adulto mayor, por ejemplo. Adicionalmente, hay que evaluar el estado neurovascular, que debe ser siempre comparativo con la extremidad contralateral. Y es importante recordar de la estrecha relación con los aspectos vasculares y neurológicos que tienen y evaluar los pulsos distales comparándolo con la extremidad lateral y la sensibilidad y la función motora. Generalmente la sensibilidad se evalúa en puntos específicos como la región anterior y posterior del deltoides y hacer la connotación de que tener una sensibilidad preservada no descarta del todo una lesión neurológica que en el momento agudo va a ser difícil de evaluar porque el paciente va a tener mucho dolor, pero que no debe darse por olvidado o descartarse por completo la lesión motora porque está bien la sensibilidad en la cara lateral superior del brazo. Adicionalmente, van a presentar signos clínicos característicos como los que se observan en las imágenes, que se conoce como el hematoma de Henneken, que es un hematoma que se establece generalmente entre las primeras 24 y 48 horas posteriores al trauma, que inicia en la región proximal del brazo, pero que puede extenderse hasta el antebrazo, a la cara dorsal lateral del abdomen y hacia el pectoral. Adicionalmente,
podemos complementar el diagnóstico con las imágenes diagnósticas, valga la redundancia, como la radiografía, la tomografía y la resonancia diagnóstica, que el objetivo principal de estas va a ser identificar el número de fragmentos en el que está la fractura, las deformidades en varo o valgo, los desplazamientos de las tuberosidades y la integridad de la bisagra medial o de la cortical medial del húmero proximal y la calidad ósea que van a ser determinantes para tomar decisiones respecto al manejo que más adelante los mencionaremos. Entonces, como estudio radiográfico, tenemos la serie de trauma que está compuesto por tres proyecciones básicas que son la radiografía AP de hombro, la radiografía lateral o en escapular y la radiografía axilar. La radiografía AP y en realidad todas las tres hay que recordar que se toman en relación al plano de la escápula, no se toman en relación al plano corporal, sino al plano de la escápula. Entonces, para la radiografía P, para una adecuada posición, se posiciona el chasis por detrás de la escápula y el rayo entra con una angulación de 30 grados respecto a la línea media del cuerpo de forma perpendicular al plano de la escápula. En esta radiografía lo que podemos ver es adecuadamente un espacio articular glenohumeral que se ve bien definido y que no debe haber superposición de la cabeza humeral con la glenoides. En la posición en Y de NIR, en la posición en Y de escápula o proyección de NIR, complementa o forma un ángulo de 90 grados con la proyección AP escapular, por lo cual se posiciona el chasis en el hombro lesionado y se posiciona o se gira el torso del paciente 60 grados para que el rayo entre de forma paralela a la espina de la escápula. Esta proyección nos ayuda ya a empezar a dilucidar o visualizar luxaciones anteriores o posteriores y es la mejor proyección en cuanto a la serie radiográfica para evidenciar fracturas de la tuberosidad menor que pueden pasar desapercibidas en la radiografía AP. La proyección axilar se puede hacer con el paciente en decúbito supino, con el paciente de pie. Es una de las más difíciles de evaluar porque el paciente presenta mucho dolor y generalmente o técnicamente exige por lo menos una abducción del brazo de 30 grados, lo cual es difícil de conseguir pues por el trauma agudo. Esta radiografía adicionalmente a ayudarnos a observar o evaluar luxaciones anteriores o posteriores también nos permite evidenciar lesiones del reborde glenoideo específicamente. En cuanto a la dificultad técnica de realizar la radiografía axilar, tenemos también proyecciones adicionales, como son la proyección de Valpo, en la que el paciente no requiere tanto grado de abducción, no llega a los 30 grados, lo que se hace es que el paciente con el paciente de pie o sentado se posiciona de espaldas al chasis, se le pide que haga una inclinación hacia el posterior de 45 grados para que el rayo entre perpendicular al chasis y podamos obtener la imagen que nos permite también hacer una valoración del reborde glenoideo y evidenciar o dilucidar fracturas desplazadas de las tuberosidades o luxaciones anteriores o posteriores que puedan pasar desapercibidas. Y adicionalmente, sobre todo en caso o en contexto de que haya sido una fractura asociada a una luxación, que tienen proyecciones dinámicas que también pueden ser dolorosas de realizar, pero que aportan mucha información en cuanto al desplazamiento de las tuberosidades, que son las proyecciones en rotación interna y en rotación externa, en la que por lo menos en este caso vemos una ausencia de la tuberosidad mayor posterior a una luxación anterior de hombro ya reducida. En cuanto a la tomografía, tiene un papel fundamental en cuanto a la caracterización de los fragmentos óseos y sobre todo para fracturas que tienen un aparente compromiso de extensión intraarticular en las radiografías nos permite tipificar adecuadamente los fragmentos y adicionalmente cuando se usa la tomografía en una ventana de tejidos blandos, adicional a la ventana ósea nos permite ver el estado a grosso modo de las estructuras musculares del ganglio rotadores porque estas se pueden asociar lesiones agudas por el trauma o por la fractura y pues la reconstrucción tomográfica que nos permite ver específicamente la posición y el tamaño de los fragmentos para esclarecer de mejor manera y caracterizar adecuadamente la fractura que estamos tratando de manejar. Y la resonancia magnética, en este caso, en este tipo de traumas, toma un papel secundario, pero puede ser útil en casos en que el paciente tiene radiografías normales, de pronto fracturas que pasan desapercibidas o no son fáciles de apreciar en la tomografía, entra a jugar un papel la resonancia magnética, permitiéndonos aclarar debido a la evidencia o hallazgos de edema óseo, generalmente pues un aumento de la señal lente 2 en cualquiera de los sitios comunes de fractura,
para identificar y poder dilucidar fracturas no desplazadas, lesiones del labrum, lesiones del manguito de los rotadores, fracturas ocultas no desplazadas o fracturas, o incluso últimamente se está utilizando para evaluar la bisagra perióstica medial, por ejemplo, como en este caso que se ve una fractura no desplazada del cuello anatómico del húmero. Entonces, teniendo en cuenta las posibilidades diagnósticas que tenemos hasta el momento, entramos a evaluar las clasificaciones. A través del tiempo se han utilizado o se han aplicado diversos tipos de clasificaciones, como desde 1934 con la clasificación inicial descriptiva de Codman, que fue el primero que empezó a hablar de la fractura por fragmentos o por segmentos de la porción proximal del húmero, pasando por la clasificación de NIRE en 1970, la reclasificación de NIRE en 1975, la clasificación de Dupart, que ya dividió las clasificaciones en extraarticulares o intraarticulares, una clasificación muy usada sobre todo en Francia, la clasificación de Hertel en 2004, la clasificación de la AO, la clasificación tomográfica de Edelson, que son clasificaciones netamente descriptivas se basan en la cantidad de fragmentos y la posición de los mismos. Más recientemente, en el 2004, se ha tratado de implementar una nueva tendencia que es las clasificaciones mecanicistas o que tratan de incluir adicionalmente la cantidad de fragmentos, la posición de la cabeza humeral y tratar de asociar el mecanismo del trauma, como es la clasificación de Resch, que hace una clasificación en cuatro puntos principales, por sus siglas en inglés, basado en la cabeza, el cálcar, las tuberosidades y la diáfisis, y lo que hace es tratar de involucrar el desplazamiento de la cabeza femoral con relación a la diáfisis, teniendo en cuenta en el plano frontal el varo o el valgo, o en el plano sagital la flexión y la extensión. Que vamos a ver más adelante, que sobre todo el varo y el valgo son importantes de determinarlos porque se van a convertir en criterios quirúrgicos o no para llevar a un paciente a un tipo de manejo u otro. Debido a la gran cantidad de información respecto a la clasificación que hay en este tipo de fracturas, se ha empezado a estudiar las mismas y a compararlas entre ellas, por lo cual en el 2010 se hizo una revisión retrospectiva de 96 pacientes en los que se evaluaron sus estudios tomográficos por 4 cirujanos de hombro, comparando la clasificación de NIR, la clasificación de la AO, la clasificación de Codman y Hertel y la clasificación de Resch, en las que concluyen que la clasificación más constante en cuanto a la validación y la verificación del tipo de fracturas es la clasificación de Codman y Hertel, alcanzando índices de capa interobservador e intraobservador de 0.4 y 0.65 respectivamente. Y a pesar de que estos valores son bajos, la clasificación de NIR, que tiene valores más bajos incluso que la clasificación de Codman y Hertel o la clasificación de Lego Codman, es la que se usa, la que más se usa en la actualidad. Esta clasificación de NIR lo que hace es clasificar los 4 fragmentos mencionados anteriormente y asignarle un tipo específico de fractura a cada fragmento. En la que la tipo 1 son trazos de fractura no desplazados o mínimamente desplazados. Las tipo 2 son fracturas del cuello anatómico, las tipo 3 fracturas del cuello quirúrgico y las tipo 4 fracturas de la tuberosidad mayor, la tipo 5 fracturas de la tuberosidad menor y las tipo 6 fracturas con algún grado de luxación, bien sea anterior o posterior. Lo que se quiso buscar posteriormente con la clasificación de Lego Codman fue tratar de tipificar más específicamente estos fragmentos. Entonces lo que se le asigna a cada fragmento es un color y se utilizan legos para tratar de tipificar adecuadamente las fracturas, en lo que hace referencia al color rojo a la cabeza humeral, el color azul a la tuberosidad mayor, el color amarillo a la tuberosidad menor y el color verde a la diáfisis, tipificando así 14 subtipos diferentes de posibilidades de fracturas en las que cual ya se empiezan a incluir las fracturas que afectan propiamente a la cabeza humeral como un tipo de subclasificación eh, perdón, un tipo de subclasificación adicional. Adicionalmente, estos estudios son las clasificaciones que más se usan en la actualidad y la que más se usa es la clasificación de NIR. También estuvieron comparadas entre ellas. En este estudio lo que se hizo fue 4 cirujanos de hombro, 4 cirujanos diferentes, analizaron o evaluaron en distintos tiempos 60 imágenes radiográficas, tomográficas y reconstrucciones tridimensionales
basados o utilizando los dos sistemas de clasificación, en los que concluyeron que no hay superioridad de una clasificación frente a la otra, que tienen unos hallazgos, un índice de capa interobservador que es mayor para la clasificación de Hertel cuando se revisan las imágenes tomográficas, pero un índice de capa mayor para la clasificación intraobservador cuando se analizan las reconstrucciones tridimensionales con la clasificación de NIR. Adicionalmente, en el 2022 en Brasil se incluyó un estudio que incluía personal en formación. En este estudio lo que se hicieron fue analizar 100 radiografías de pacientes con fracturas de húmero proximal, pero para evaluar la comparación entre las clasificaciones más utilizadas y el sistema de referencia de la AO. Entonces compararon la clasificación de NIR con la clasificación de la AO y de la OTA, en la que se incluyó como evaluador uno un residente de primer año de ortopedia y traumatología, el evaluador 2 era un residente de tercer año, el evaluador 3 era un ortopedista y el evaluador 4 era un cirujano de hombro y codo, obteniendo resultados muy favorables para la clasificación de NIR, tanto intraobservador como interobservador. Ellos lo que mencionan o lo que hacen alusión es que la clasificación de NIR, a pesar de tener globalmente poca reproductibilidad interobservador, es una clasificación que es ampliamente conocida y que es fácil de memorizar. Entonces incluían un ítem adicional que era la evaluación rápida en valoración de un minuto de las imágenes para poder llegar a un diagnóstico o una clasificación de las imágenes. Continuando con el avance de la tecnología y las ayudas diagnósticas, se propusieron nuevas clasificaciones. En el 2004, la clasificación de Edelson, que es una clasificación netamente tomográfica, lo que hace es clasificar en 5 grupos, la clasificación de tipo 1 en 2 partes, la clasificación de tipo 3 en 3 partes. La clasificación 3 introduce el término de fractura en escudo y sus variantes, que son las fracturas son fracturas de 3 partes con extensión eh, y compromiso de ambas tuberosidades. Entonces se genera un fragmento que contiene ambas tuberosidades y el surco bicipital, protegiendo la cabeza humeral, que generalmente suele estar impactada. Eso es lo que se conoce como eh, fractura en escudo. Y el grupo 5 para las fracturas dislocaciones. En este estudio, lo que hicieron fue evaluar retrospectivamente 827 fracturas proximal entre enero del 14 y diciembre del 2019 y hicieron una clasificación acorde a una revisión para simplificar la clasificación de Edelson. Entonces lo que hicieron fue reasignarle donde las Edelson tipo 1 y tipo 2 seguían siendo equivalentes a la clasificación original. Asignaron un grupo específico, las tipo 3 para las fracturas en escudo y sus variantes. Adicionaron un nuevo grupo que eran las fracturas que comprometían la corredera bicipital, y las tipo que eran las fracturas aisladas de las tuberosidades. Con este estudio y la reproductibilidad de las imágenes tomográficas y la reconstrucción 3D, obtuvieron hallazgos comparativos en los índices de capa interobservador e intraobservador, en los que tuvieron resultados tan buenos como hasta un índice de capa intraobservador de 0.9, por lo cual sugieren que, a pesar de que hay un limitante y que cada día es más accesible la tomografía, hay sitios en los que todavía no se puede hacer la rutina de una tomografía, que es un gran limitante del estudio, pero la sugerencia de la conclusión final era empezar a redirigirnos hasta estas clasificaciones netamente tomográficas. Y este año en China hicieron un estudio retrospectivo en el que recolectaron 220 casos de fracturas de húmero proximal, y lo que hicieron fue hacer un mapeo 3D y de mapas de calor basados en tomografía computarizada y en los trazos más frecuentes de fractura, y lo que hicieron fue basar su clasificación en 2 aspectos principales. Uno, categorizar la separación de la cabeza de las tuberosidades
bien sea mayor o menor, en la que el grupo 1, 2, 3 y 4 se refiere a esto, en la que el grupo 1 es la cabeza está unida a ambas tuberosidades, la cabeza en el grupo 2 solo sigue unida a la tuberosidad mayor, en el grupo 3 solo sigue unida a la tuberosidad menor, y en el grupo 4 está separada de ambas tuberosidades. Y adicionalmente empezaron a incluir o a mezclar los conceptos de la posición de la cabeza respecto a la posición de la diáfisis, en las que ya incluyen que no hay una deformidad, deformidad en varo, deformidad en valgo, flexión y extensión de la cabeza humeral. Este es un estudio publicado a finales de julio de este año, en el que hacen la propuesta de esta nueva clasificación, sobre todo basado en refieren en la facilidad de identificar los trazos de fractura, basado también únicamente en las reconstrucciones 3D de las tomografías. Teniendo esto en cuenta, quedando claro que a pesar de todos los hallazgos epidemiológicos en la literatura de bajos índices de capa intra-interobservador, la clasificación de NIR sigue siendo la más utilizada actualmente porque es la más ampliamente conocida y refieren que es la más fácil de recordar y de identificar en vistas rápidas de radiografías, incluir las tomografías. Entonces, para el tratamiento de las fracturas, tenemos que tener en cuenta que como su distribución es bimodal, la mayoría de los pacientes que van a llegar con fracturas del húmero proximal van a ser pacientes ancianos con traumas mecánicos, con mecanismos de baja energía. Casi hasta 80% de estas fracturas van a tener un manejo conservador. El manejo no quirúrgico de las fracturas de húmero proximal debe estar dirigido o guiado por características del patrón de la fractura propiamente dicha, como el patrón de fractura, el desplazamiento, la complejidad o la estabilidad de la misma y factores relacionados con el paciente, como la edad, las expectativas funcionales, las comorbilidades que puedan llegar a contraindicar o no un procedimiento quirúrgico. Y en esta revisión del 2023 se describen patrones de fractura que son generalmente asociados a manejo conservador, como las fracturas aisladas de la tuberosidad mayor o menor, las fracturas que involucran el cuello quirúrgico sin deformidad de la cabeza humeral y fracturas impactadas en vara o valgo, para las cuales tenemos que, para las fracturas aisladas de la tuberosidad mayor o menor, generalmente son fracturas que se asocian a avulsiones, bien sea por tracción aumentada de los músculos del manguito rotador o fracturas que se producen en el contexto de una luxación. Entonces, estas fracturas refieren que se deben medir posterior a la reducción si son reductibles, porque al ser irreductible, así sea mínimo el desplazamiento, ya la convertiría en una indicación de manejo quirúrgico. Y se tiene en cuenta para dar el manejo conservador desplazamientos de las tuberosidades, bien sea mayor o menor, menores de 5 grados o mayores de 5 grados para convertir en quirúrgico, y con angulaciones mayores de 45 grados también lo haría quirúrgico, teniendo en cuenta el contexto del paciente. El principal resultado adverso potencial con el tratamiento no quirúrgico de estas fracturas cuando están desplazadas o no se tienen estos parámetros descritos previamente es que haya presencia de pinzamientos de las tuberosidades en el reborde glenoideo o en el espacio subacromial, y que esto conlleve a una disfunción del manguito rotador, sobre todo cuando hay un aumento del desplazamiento de la tuberosidad mayor, recordando que la posición ideal de esta es 8 milímetros más o menos 1,2 milímetros del vértice de la cabeza humeral. Las fracturas que involucran el cuello quirúrgico sin deformidad en la cabeza, el principal factor a tener en cuenta es la inestabilidad de la fractura y el grado de desplazamiento de la diáfisis humeral. Aquí entra a jugar un papel importante el pectoral mayor, como se los mencionaba anteriormente, que es el que generalmente desplaza la diáfisis hacia medial. Y lo que confiere o lo que lleva a no unión o a pseudoartrosis de estas fracturas del cuello quirúrgico cuando hay desplazamiento aumentado de la diáfisis humeral entre un 33% y un 100% de las fracturas. Y las fracturas impactadas en varo o en valgo, para las fracturas impactadas en varo, se consideran estables cuando hay una impactación de la diáfisis sobre la cabeza humeral y no hay desplazamiento importante en el lado lateral. Generalmente se toleran angulaciones hasta 20 grados. Se ha tenido en cuenta o se usan también teniendo en cuenta que generalmente el compromiso en ese tipo de fracturas es una combinación de la unión posteromedial de la cabeza y el cuello humeral. Los criterios de NIR para evaluar cuando hay
Indicación de manejo quirúrgico, angulaciones menores de 90 grados, más de 20 grados de rotación externa, más de 20 grados de desviación en vano. En este caso, cuando el paciente está insatisfecho con los resultados o hay dolor muy importante. Incluso teniendo estos criterios, se ha tenido hasta un 80% de resultados satisfactorios en ese tipo de fracturas, lo cual se concluye que las deformidades en varo son bien toleradas por los pacientes. Y las fracturas impactadas en valgo van a depender netamente del grado de desplazamiento o el grado de valgo que tenga la fractura y si está impactada o no, lo que también le confiere, y al igual que en las fracturas en varo, el grado de estabilidad o no. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se hace ese protocolo de manejo no quirúrgico? Generalmente inmovilización y terapia física. La inmovilización puede ser según el patrón de fractura y el grado de desplazamiento de las tuberosidades. Cuando hay compromiso sobre todo de la tuberosidad mayor, la inmovilización debe ser en rotación externa y cierto grado de abducción, y cuando hay fracturas de la tuberosidad menor se benefician más de inmovilizaciones en rotación interna. El tiempo de la inmovilización, han habido múltiples estudios, en el 2003 por Hodgson y Cole, en el 2007 por Lefebvre y Collot, y en el 2021 el más reciente Torren, y todos concluyen que el inicio de la rehabilitación precoz, aproximadamente una semana después del trauma, conlleva a mejores resultados funcionales versus o cuando se comparan con pacientes que han completado 3 semanas de inmovilización, que es la indicación clásica tradicional. Y el protocolo de rehabilitación se inicia una semana después del trauma. Al paciente se le puede permitir que haga sus movimientos de cuidado personal, de higiene, y se retira el inmovilizador en estados de reposo. A las 2 semanas puede iniciar los movimientos pendulares, como se observan en la imagen, movimientos anteriores, posteriores y laterales, y movimientos de circunducción. Por gravedad, a las 3 o 4 semanas ya puede iniciar los ejercicios pasivos de elevación hacia adelante, que son mejor tolerados con el miembro superior en supinación. A las 6 semanas, los ejercicios activos de rango de movimiento asistido, y a los 3 meses ya se puede iniciar el fortalecimiento. Esto en cuanto a un protocolo de manejo para el tratamiento de las fracturas no quirúrgicas. Ahora bien, las fracturas que se van a llevar a cirugía son las fracturas desplazadas con un desplazamiento de los fragmentos entre sí mayor a 1 centímetro o angulación mayor de 45 grados, desplazamiento de las tuberosidades mayor a 5 milímetros, fracturas con desplazamiento de la cabeza mayor al 50% en relación al diámetro de la diáfisis, desviaciones en varo o algo mayor a 20 grados, fracturas que comprometan como tal o con minutas de la cabeza humeral, lesiones neurovasculares asociadas, fracturas abiertas, fracturas inestables, con rotura de la bisagra medial, que es un importante punto de soporte que confiere estabilidad a la fractura, que tenga un hombro flotante asociado, que sea un politraumatismo o luxofracturas irreductibles. Adicionalmente, ya teniendo claro los ítems o las indicaciones de manejo quirúrgico, tenemos que tener en cuenta que hay predictores que nos van a ayudar a elegir o a determinar qué tipo de material de osteosíntesis vamos a usar o qué tipo de fijación vamos a preferir para el paciente, que son los criterios de Hertel, que son o es predictor de más pronóstico de necrosis vascular, una extensión metafisiaria del trazo de la cabeza humeral menor a 8 milímetros, y que haya un desplazamiento o que haya una apertura de la bisagra medial. Adicionalmente, aparte de los predictores de necrosis vascular, hay predictores de la calidad ósea, que también es importante, sobre todo cuando se está pensando en hacer una fijación con una placa, que es el índice de grosor de la pared. Lo que se hace es medir, tomar un punto en la zona más proximal del húmero, donde las corticales aún son paralelas, y 2 centímetros hacia abajo se toma también una medición. Lo que se hace medir es el ancho de la diáfisis de extremo a extremo, y por las caras internas de la misma, en los 4 puntos, se suman las cuatro y se divide entre cuatro. Lo ideal es que este índice de grosor de la pared diafisaria sea mayor a 4 milímetros. Si está por debajo de este, refiere la literatura que prácticamente debe empezarse a pensar en un método de fijación diferente a la osteosíntesis con placa, porque se cuadruplica, asociado sobre todo en pacientes mayores de 65 años, el riesgo de cut out de los tornillos y pérdida de la fijación. En cuanto a los métodos de fijación, tenemos métodos de fijación desde percutáneos, que se puede hacer con tornillos, con clavos de Kirchner, con suturas ancladas directamente, o se puede poner inmediatamente distal al fragmento de fractura. Se puede poner un tornillo bicortical y usarlo como poste para suturar o para amarrar las suturas ancladas después, las suturas de alta resistencia, después de hacer la corrección del desplazamiento de los fragmentos, sobre todo en las fracturas de la tuberosidad mayor.
Cuando se va a utilizar la placa de osteosíntesis, es uno de los métodos de elección preferidos. Recordar que la posición de la placa debe ser de 5 a 8 milímetros inferior al reborde superior de la tuberosidad mayor y 2 a 4 milímetros posterior o lateral al labio lateral del surco bicipital para, sobre todo, evitar molestias asociadas al material de osteosíntesis. Adicionalmente, tenemos también osteosíntesis con clavos endomedulares, hemiartroplastias o prótesis totales, reemplazos totales de hombro, los cuales tiene cada quien sus indicaciones y especificaciones y sus ventajas y desventajas, en las que tenemos que sobre todo el manejo no operativo, el manejo conservador, tiene la ventaja de que a largo plazo los resultados funcionales son equiparables para la mayoría de los tipos de fracturas con el manejo conservador, que tiene bajo riesgo de infección y de otras complicaciones postoperatorias, pero la desventaja es que en algunas ocasiones no, la mala unión de los fragmentos de fractura es inevitable y que esta mala unión puede asociarse a posteriores disfunciones del manguito de los rotadores. En cuanto a los métodos de fijación, son todos equiparables, se prefiere o el de predilección es la reducción abierta con y fijación con placa siempre que sea posible, dado que es el que permite una reducción más anatómicamente posible, con desventajas, pues de que se requiere hacer un abordaje mayor, que aumenta el riesgo de infección, que aumenta el riesgo de osteonecrosis por la desperiodización del segmento proximal, pero comparando los tipos de fijación en este artículo de revisión publicado en el European Journal of Orthopedic Surgery and Traumatology en el 2023, hace una revisión sistemática y un metaanálisis en el que concluyen que la ORIF comparado con la hemiartioplastia, la fijación interna, la reducción abierta con fijación interna es superior a la hemiartioplastia en cuanto a resultados funcionales, es comparable con el clavo intramedular con ciertos resultados funcionales, sobre todo respecto al rango de movilidad, es superior, pero el clavo tiene mejores resultados en cuanto a infecciones asociadas, menor especialización, y la artroplastia reversa es superior a la de miartroplastia, pero es comparable con la reducción abierta, sobre todo cuando se comparan con resultados clínicos en los rangos de movilidad y las tasas de complicaciones son similares. Entonces, a modo de resumen, o como un esquema para las fracturas del extremo superior del húmero, teniendo en cuenta una adecuada clasificación y teniendo el grupo etario y las condiciones del paciente, las demandas funcionales, se puede decir, a modo de resumen, que las fracturas que comprometen la cabeza van a requerir manejo quirúrgico. En un paciente joven, tratar de hacer la reducción con osteosíntesis, preferiblemente con placas si es posible. En un paciente anciano, la hemiartroplastia o la prótesis total de hombro. En las fracturas que comprometen las tuberosidades, pero no hay una disociación de la diáfisis, si un fragmento pequeño, hacer una reparación artroscópica o utilizar suturas ancladas, suturas de alta resistencia, un fragmento grande, preferiblemente la osteosíntesis con agujas de manera percutánea o con tornillos o con agujas de Kirchner. En fracturas de grado 2 a 4 y fracturas originadas en las muescas de las corticales en pacientes jóvenes, si hay riesgo de osteonecrosis con los predictores que anteriormente mencioné de criterios de Herter, que si se tienen los dos predictores alcanzan un valor predictivo positivo de hasta el 97% de riesgo de necrosis vascular. Si no los tiene, se puede utilizar un enclavado o una placa. Y si sí tiene, lo mejor es, para evitar esta osteonecrosis, usar una hemiartroplastia. En las fracturas encefalotuberositarias que comprometen la cabeza y las tuberosidades, sobre todo en paciente anciano, usar una prótesis reversa de hombro. Y en las fracturas de las tuberosidades aisladas, se puede usar el clavo, se puede usar la placa, preferiblemente la placa por los mayores beneficios en cuanto a reducción anatómica que nos ofrece. Y como conclusiones, es importante el conocimiento de la anatomía y de las posibles lesiones asociadas, pues contribuye a mejores resultados, pues se tienen en cuenta a la hora del manejo definitivo. Un adecuado diagnóstico y clasificación de las fracturas facilita la toma de decisiones respecto al manejo. La rehabilitación temprana ayuda a obtener mejores resultados funcionales y la determinación del manejo definitivo es multifactorial, teniendo en cuenta factores propios de la fractura y factores propios del paciente y debe ser individualizada según estos. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias por la presentación. Es una buena revisión bibliográfica muy completa. Eh, Hubo un énfasis muy grande suyo en las clasificaciones. De pronto,
reducir un poco ese tiempo para ajustarse a los 30 minutos. De todas esas clasificaciones que presentó, entonces, ¿cuál concluyó usted que es la que puede usar más práctica? Doc, Porque la mayoría tenía unos capas muy irregulares. sí, la gran mayoría tiene unas capas muy regulares. La que tiene mejor índice de capas es la clasificación revisada de Edelson, que simplifica los procesos de fractura, pero es dependiente de la tomografía. Entonces, sí nos ajustamos netamente al diagnóstico rápido radiográfico, la que tiene o la que presenta uno de los mejores índices de capa intraobservador sería la clasificación de NIT, que por eso continúa siendo la más usada actualmente. A eso iba. Entonces es necesario o sea, una tomografía de número proximal cambia la conducta en un porcentaje importante de casos o ese examen podría hacerse solo en casos específicos. Doc, pues lo que describe la literatura es que sí ayuda a ofrecer un mejor tratamiento final al paciente, pero que en realidad el diagnóstico definitivo se puede hacer con la imagen radiográfica, pensando en la recuperación y en el tratamiento más óptimo y sobre todo en la elección del material más adecuado según la tipificación de los fragmentos, dado que se puede cambiar el manejo dependiendo del tamaño de los fragmentos. Aquí sí empieza a cobrar un papel de gran importancia la tomografía porque nos permite tipificar adecuadamente el tamaño de los fragmentos a fijar. Ok, pero recuerdo, pues, o encontró algún porcentaje de cambio de conducta Específicamente no, TAC versus radiografía. no, señor, específicamente no. Ok. Álvaro, buen día. ¿Tienes alguna pregunta para Felipe? Buenos días, profe. Buenos días a todos. Felipe, pues buena la presentación, no estuvo tan larga y creo que igual sí hay que intentar hacer presentaciones un poquito más cortas y eso que yo soy también de los que hablan un montón, pero sí, de pronto hubiera sido mejor que te enfocaran un poquito más en el tratamiento y no tanto ahí en las clasificaciones, ¿cierto? De lo que preguntaba el profe Anderson, ¿no? De la clasificación de NIR, eh, que está escrita ya desde el 70. Esos criterios de desplazamiento los, los, digamos, los puso NIR de manera arbitraria, ¿no? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta porque uno tiende a definir el desplazamiento de la fractura, ¿no? Como más de 1 centímetro de desplazamiento, más de 45 grados de desplazamiento, de angulación, pero realmente esos criterios NIR los puso de manera arbitraria, incluso en el 2002, Pipe, para que de pronto ahorita más tarde lo paso, hay un artículo del mismo NIR que revisa su clasificación y él mismo ahí lo dice, ¿no? Lo que se ha dicho mucho. A mí de las clasificaciones realmente creo que la clasificación de la Clínica Mayo, pues a mí me gusta la clasificación de NIR y hay una clasificación de la Clínica Mayo que es de Joaquín Sánchez Sotelo, donde él realmente sí simplifica las fracturas y con base en eso define el tipo de, de tratamiento. De pronto, si me dejan compartir, les muestro el artículo para que lo vean, sobre todo para que los residentes tengan en cuenta ese sistema de clasificación. Del- Activa Felipe Entonces, deja ya de voy a compartir. compartir mi pantalla para que pueda compartir. Profe, sí, profe, ya lo puse como anfitrión para que pueda compartir la pantalla también. Eso. Del tratamiento, Felipe, yo creo que hizo falta de pronto irse un poquito más al uso de clavos endomedulares. Em, Creo que pues con el advenimiento ya de los clavos endomedulares de tercera generación, se han venido cada vez utilizando más clavos endomedulares para el manejo de las fracturas del húmero proximal, que uno diría pues para las NIR2 que tienen fracturas en el cuello, desplazadas, pues sería como su principal indicación, pero incluso para fracturas de 3, 4 partes desplazadas se han venido utilizando y realmente lo que muestran pues los últimos estudios es que son similares en resultados funcionales al uso de osteosíntesis con placa, ¿no? Entonces, sería bueno, pues pronto que se planteara una revisión sobre eso, porque sí es interesante las técnicas de reducción con clavos, para qué tipo de fracturas estaría disponible. Sobre lo que hablabas de la calidad ósea para
para definir el tipo de tratamiento. Yo creería que tal vez, o sea, el gol estándar para medir la calidad ósea del número proximal, pues sería medir la densidad mineral ósea por tomografía, pero pues eso no se puede hacer, es difícil de hacer, es un algoritmo matemático con base en la densidad mineral medida pues en tomografía. Entonces hay estudios que sí muestran cómo algunas medidas radiográficas se asocian con una densidad mineral ósea baja, lo cual pues se asociaría con el riesgo de falla de una osteosíntesis convencional con una placa. De esas medidas hay dos, la que tú pusiste se llama como índice de Tingar y hay otra todavía más fácil que se llama el índice de la tuberosidad deltoidea. Para que lo mires, creería yo que si se quiere revisar eso, o sea, si se quiere revisar la calidad mineral ósea para definir que una placa le va a ir mal, es mejor medirla al índice de la tuberosidad deltoidea, porque incluso cuando se describen, hay un estudio que compara las dos medidas con la densidad mineral ósea. El problema de esa medida, por ejemplo, que tú pones, es que tiene una medida en 2 puntos y solamente, pues según ese artículo, solo el 68% de los casos se puede hacer las dos mediciones, usualmente por el compromiso del trazo de fractura, mientras que el índice de la tuberosidad deltoidea que se realiza inmediatamente proximal a la parte más proximal de la tuberosidad deltoidea, y valga ahí la redundancia, se puede medir en el 98% de los casos. Entonces o es comparable pues con una densidad mineral ósea baja, lo cual pues, o sea, hablaría de la osteoporosis o de la osteopenia local ahí en el número proximal para el riesgo de la falla. Este es el artículo para los residentes, es del 2022. Él tiene un artículo del 2011 donde plantea inicialmente la clasificación y en este lo que hace es mirar pues la variabilidad intra e interobservador. Por ejemplo, él dice que el kappa para esta clasificación es de 0,9. Entonces, esta es una simplificación de las fracturas. Aquí yo no sé si están viendo la figura 2 de ese artículo. Yo ahorita igual se los paso. Eh, no sé si está Karen o no, que ya pues acaba de pasar allá por hombro en la fundación. Está en vacaciones, Álvaro. Ah, ¿está en vacaciones? Bueno, lástima. Entonces, lo que dice Sánchez Sotelo entonces es, cuando uno mira una fractura de húmero proximal para definir el tratamiento, lo puede dividir pues básicamente en estas 9 categorías. Las que están en rojo son de manejo quirúrgico y que no hay como duda si vale la pena operar, si hay que operarlas o no. Eso específicamente serían para las fracturas que tienen un grado de compromiso, un grado de riesgo de que la fractura lleve a una necrosis vascular de la cabeza, que son las fracturas en split de la cabeza, las luxofracturas de la cabeza o pues del húmero proximal y las fracturas con un hundimiento importante de la superficie articular. Ese tipo de lesiones son de manejo quirúrgico. Y hay otro grupo de fracturas que son las más frecuentes, que serían la fractura aislada de la tuberosidad mayor, la fractura del cuello quirúrgico, que va a depender del grado de desplazamiento. De acuerdo con lo que dice Felipe, del más del 50% uno debería pensar en el manejo quirúrgico por el riesgo de no unión. La fractura de la tuberosidad aislada, de la tuberosidad menor aislada es rara, pero pues básicamente uno podría extrapolar los riesgos de pinzamiento subacromial, dolor, y podría extrapolarle que más de 5 milímetros de desplazamiento de esa fractura podría estar indicado el manejo quirúrgico. Algunos autores hablan de más de 1 centímetro. Y lo que hace Sánchez Sotelo es que reduce las fracturas NIR3 y NIR4 en dos patrones de desplazamiento. Porque cuando pues, la fractura de 3 o 4 fragmentos se fractura, pues siempre tiende a haber un patrón de desplazamiento común. Y puede ser un patrón de desplazamiento en varo posteromedial o un patrón de desplazamiento en valgo. Los patrones de desplazamiento en valgo, pese a que son muy estables, o sea, es muy raro que una fractura en valgo lleve a la no unión, es más frecuente que una fractura impactada en valgo lleve a la malunión y que esto se asocie con un mal resultado funcional. Incluso en el artículo que tiene Sánchez Sotelo del 2011, él habla de que esas fracturas de impactación en valgo son las que tienen peor resultado funcional, producto pues de que tienen una reducción en ese espacio subacromial, tienen apinzamiento y tienden a dolor. Por otro lado, las fracturas de impactación en varo posteromedial, que tienen un patrón de desplazamiento en varo y hacia posterior y retroversión de la cabeza, producto de la conminución ahí, tienden a tener mejores resultados funcionales que las fracturas en impactación en valgo. Entonces ahí lo que quería era como que la vieran, me parece mucho más sencilla
que las clasificaciones adicionales que nombró Felipe, creo que le da a uno un poquito más de luces de cómo orientar este tipo de lesiones. Según si el desplazamiento, qué tanto desplazamiento predice o da la necesidad del manejo quirúrgico, creo que eso hay que individualizarlo en cada paciente. Sí está descrito que el problema del desplazamiento, de la rotación o esto de los fragmentos es la probabilidad de que el paciente pierda arcos de movilidad y que tenga peores resultados funcionales, dolor, disminución de las escalas de las escalas funcionales. Yo quería como nombrar eso. No sé si tienen alguna pregunta o algo así, o hablé mucho. No sé cómo. Hola Álvaro, yo creo que más bien lo segundo. Hola, No, profe. mentira, muchas gracias por su intervención. Se habla un poquito, pero está bien. Eh, Ve, a mí me llama la atención que nos enfocamos mucho en clasificaciones, hablar de un capa de 0,9 es casi llegando a la perfección. Bueno, yo creo que en el número proximal uno tiene que agarrar varias estructuras y poderlas como individualizar. Y en lo último que dijo que cada paciente individualizarlo es muy importante, no solamente con NIR, también en lo personal, Hertel me parece que hace algo muy funcional. Entonces hay que coger cada paciente. Eh, y bueno, de acuerdo con lo de que se determinó mucho en las clasificaciones, las clasificaciones recuerden que son una guía, ¿sí? No hay que centrarse en solamente eso. Y entonces, la última que muestra me parece muy interesante, pero también es una guía. Y concuerdo con la parte del tratamiento dependiendo de. Me llamó la atención el comentario de que, bueno, si queda en varo. En- Obviamente, si queda en varo, tiene un inconveniente biomecánico. Si es preferible siempre dejar en valgo. El inconveniente biomecánico es con el deltoides. Entonces, en cuanto al tratamiento, hay que tener presente esto. Lo otro que también hay que tener presente es que, vea, la tomografía es muy importante para tomar una decisión. Para mí, una indicación de la tomografía es cuando usted tiene dudas en cuanto si en una radiografía hay una fractura por split o cuando hay una combinación extensa y se desea como hacer un planeamiento. Pero ustedes hablan de un poco de índices y poco de vainas para mirar si tiene osteopenia y osteoporosis y esa cosa. Y nos olvidamos de una cosa tan sencilla que son las unidades Hansfield. Las unidades Hansfield lo utilizan mucho en columna y nos ayudan a determinar cómo es la calidad ósea. Entonces, recuerden que hay que hacer las cosas un poquito más sencillas. De resto, excelente todo. Y gracias, Alvarito, por sus comentarios muy amables. bueno. Ya que está el profe Diego, ¿qué opina, profe, del riesgo de lesión del nervio axilar ahí? Y en caso de presentar lesión del nervio axilar, la, o sea, pues, ¿qué opciones pone usted o sea, si hay que intervenirlo, cuánto tiempo de seguimiento y todo eso? Que también, pues, interesante. Depende de qué tipo de lesión estás preguntando, Alvarito. ¿Primaria o secundaria? Lo que pasa es que, o sea, creo yo que es difícil determinar en un paciente fracturado si tiene lesión o no del nervio axilar, ¿no? Uno No, diría, sí pues, se puede. evaluar la No es tan sensibilidad, difícil. señor. Exactamente. No es tan difícil. Hay que evaluar la parte de la sensibilidad y de pronto el dolor intenso posterior a la fractura. Entonces, digamos que no es tan difícil la evaluación de un paciente con una lesión de nervio axilar asociada a una fractura. ¿Sí? Si usted me dice, en una lesión primaria, que la literatura es muy como, tiene un rango muy amplio, ¿no? Porque usted puede encontrar del 20, 30, hasta 40 encontrado. Si es así, la mayoría de veces van a ser neuropraxias, que van a recuperar con el tiempo. Ahora, el inconveniente son cuando son secundarios. Después de preguntar cuál de las dos dices vos. Secundario, o sea, que se nota en el posoperatorio. En el preoperatorio no estaba escrito. Esa es una gran pregunta, Álvaro, porque depende del abordaje y depende de la zona de lesión del nervio. Si hay un abordaje transdeltoideo, ¿sí?
ahí hay un gran inconveniente y es porque son los ramos terminales y entonces la reconstrucción va a ser muy compleja. Además, porque realmente se afecta sobre esa parte del abordaje, lo que son los fascículos anteriores y el fascículo medio. Entonces va a tener una gran implicación en cuanto a los movimientos de abducción y rotaciones que tiene la parte del deltoides. En ese tipo de lesiones, la literatura es muy gris, realmente es oscura todavía. Si usted me dice en la experiencia en cuanto a lesiones en ese sitio, lamentablemente es una reconstrucción con injerto, no tiene tan buenos resultados por el proceso de la cicatrización. Entonces digamos que cuando hay una lesión secundaria es bastante difícil el manejo. Ahora bien, si hay una verdad del pectoral y hay una disección por la parte de la línea media en cuanto a el, el triángulo que se me va ahorita el nombre y se produce una lesión sobre la región anterior, digamos que es más sencillo hacer un manejo por vía posterior para la reconstrucción. Ahora bien, si es un abordaje del pectoral y se produce una neuropraxia, por ejemplo, separadores tipo Hoffman y eso, como es por el lado del giro a nivel del cuadrilátero del PO, es, digamos que más sencillo. Pero si es el abordaje del tobillo, lastimosamente, yo creo que lo que es más factible posiblemente es hacer transferencias tendinosas. No sé qué opinas vos, Alvarito. Y creo que también está el profe Abril conectado. Hola, buenos días. Bueno, en general, ¿me escuchan? ¿Me oye? Sí, señora, se le escucha. Ah, bueno. Bueno, entré cuando está en las clasificaciones. Muy interesante la última que muestran ahí. Eh, pues hay varias cosas que me gustaría decir y que siempre eh, se deja el problema de la clasificación. A mí me parece que hay que buscar siempre lo más sencillo y lo útil, y sobre todo algo que destacó Diego es individualizar el paciente, depende del paciente. Con la información que nos da el estudio Profer, hemos dejado mucho, yo he hecho muchas fracturas de húmero proximal con placas, con clavos, reemplazos, semiartroplastias, y en general el estudio Profer le ayuda a uno a ver que muchas no son quirúrgicas como antes creíamos, que los criterios de Hertel y los criterios de NIR no son infalibles, ninguna clasificación. Entonces hay que adaptarse a cada situación y a cada paciente. Tampoco se le puede hacer TAC a todos los pacientes. En general, si uno está pensando en operar o definir algo más, que le no solamente en clasificarlo, sino en el tratamiento que le va a hacer, justifica el TAC. Me parece que en el TAC se ven siempre mejores las trazos de fractura que en la radiografía, y a veces confirma la decisión de no operar, siempre buscando justificar con una decisión. La hemiartroplastia, yo creo que descártenla porque la literatura dice resultados inciertos y eso es lo más peligroso que puede haber en la evidencia. Cuando dice resultado incierto es que de plano desechen, o lo hace osteosíntesis o no le hace nada, o escoge el caso para una prótesis, que en mi opinión las reversas son las que han demostrado mejores resultados porque todos vamos a una lesión de manguito rotador. Entonces hacer una anatómica no justifica ya. Esa es mi opinión y hay evidencia que lo puede justificar. Eh, el motor del hombro final, o sea, cuando uno termina ya en un reemplazo, reversa casi siempre, es el deltoide. Si hay una lesión del nervio axilar, pues se complica bastante todo el panorama y no se sabe mucho, como dice Diego, qué hacer. Entonces, si uno va a escoger el método que no sea peor el tratamiento, que es lo que yo veo y me llega a la consulta después de la cirugía, de las fracturas,
la lesión del nervio por una placa o por una técnica que uno no domine. En general, la recomendación más sana es utilice el método más apropiado según lo que estudie y utilice el método que más conozca también. Si domina un MIPO, hacerlo, pero con todos los cuidados, y si no, un delta pectoral. Y los clavos, también pensar en el tipo de clavo que se usa y tener cuidado que casi siempre se daña la cortical lateral y es peor lo que hacemos, la inestabilidad que producimos al pasar un clavo. Esa es mi opinión. Muchas Muchas gracias. gracias, profe Abril. Gracias, profe. Y Alvarito, ¿usted qué opina, hermano? Del Antes axilar, de terminar. Sí, hace poco tuvimos un caso, entonces eché una revisada y sí me llamó la atención primero que es más frecuente de lo que uno cree, ¿no? Pues sí. sobre todo para luxaciones y fracturas está escrito, o sea, en 10% de los casos. Entonces siempre Más. creo yo que esa llamada que hay que estar pendiente de que pueda ocurrir. Y lo que hizo el profe Abril, pues que es un pronóstico, es un factor de mal pronóstico, ¿no? Alguien que tenga una plasia del deltoides, pues va a tener mal pronóstico en la movilidad del hombro. Entonces, el llamado a estar pendientes. Incluso no diría solo mirar lo que iba a decir de la sensibilidad, no diría solo mirar la sensibilidad de la parte lateral del hombro, no es 100% sugestivo, o sea, que la puede tener la sensibilidad que el paciente la refiera, pero aún así puede tener la lesión, porque eso solamente es por la primera rama, la rama posterior. Entonces, sí quería decir eso. Y lo otro es que pues también quería decir, pues que, o lo que le quería preguntar, o, bueno, lo que quería saber es qué pensaba usted de la intervención temprana del axilar, ¿no? Porque lo que recomienda la literatura es no esperar más que si en 3 meses no hay una progresión, una recuperación electromiográfica y clínica, pues es No, mejor intervenir. en eso sí el concepto no es el pertinente. Si es una lesión primaria, el axilar es muy noble. Se puede uno esperar hasta 9 meses. Recuerde que la lesión puede estar en dos sitios. Puede estar en su emergencia del cordón posterior o puede estar en su paso por el cuadrilátero del po, porque hace como una guillotina sobre ese sitio. Entonces, la reconstrucción se puede hacer con buenos resultados, pero la transferencia también. Pero le digo que no es tan correcto esa parte y este, el axilar se puede esperar un poquito más, hasta 9 meses, de los pocos nervios que uno tiene como ese patrón de espera. Ok, ok. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias no, a gracias a ustedes. todos. Entonces, muchas gracias por el tiempo, Alvarito, profe Abril, todos, gracias por la asistencia y esperamos vernos pronto. Un gran abrazo, muy buen día. Muchas gracias a todos por la asistencia. Hasta luego.